Empecé cuando tenía 13 años. Con 21 llegas al ranking número 100. 115 de Golpa del Tour. Bestialidad, es una Es una locura. pasada, sí. Llegué a ser subcampeón de España, fui campeón de Madrid sub-16, sub-17, fui cuarto del mundo, subcampeón de España con la selección de Madrid. Fue un año muy bueno y cuando llegan los 17 años, la verdad que me da un cambio y decido dejar el pádel. Dejé de disfrutar jugando al pádel, me presionaba mucho, dejé de ser yo mismo en la pista y entonces me acuerdo esta conversación con mis padres, ellos tampoco lo entendían, estaban en shock. Edu Herrero, bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Un placer. La verdad que llevamos tiempo intentando grabar y por fin ya hemos conseguido el momento. Vamos a contar la verdad, estábamos tomándonos un açaí De hecho, sí. y bueno, íbamos a grabarlo, eso sí lo tenemos en mente, pero es verdad que ha surgido en hacerlo ahora, que teníamos tiempo. Y tío, yo creo que va a quedar una charla bastante chula. Ahora entraremos un poco más en el meollo para que la gente tenga un poco de contexto de cómo nos conocemos y Claro. por qué está pasando todo esto. Pero así en modo resumen, bueno, creo que tu caso es muy, no sé, como muy, tiene mucho jugo porque has sido jugador profesional de pádel a una temprana edad y ahora ya no lo eres, que sigue siendo súper joven, ¿no? Sí. Entonces, cuando hemos estado hablando sobre esto, me parece súper interesante porque yo creo que hay en cualquier profesión o momentos de vida de cada uno, hay momentos en los que puedes estar en la cresta de la ola y de repente que pasa en un segundo plano, y creo que de ahí es donde puedo sacarte un poco de juego, ¿no? De cómo Sí. estás gestionando el antes y el después. Entonces vamos a poner un poco de contexto. ¿Cuándo empezaste a jugar al pádel o cómo fue tu infancia? Si fue tu primer deporte o hiciste otra cosa que... Bueno, yo empecé jugando al fútbol. Desde muy pequeño empecé a jugar al fútbol. La verdad que se me daba bastante bien. Jugaba con amigos, jugaba en el Pozuelo. Se me daba bastante bien, entonces empecé ya poco a poco en temas más de competición. Llegué a un buen nivel, jugamos en División de Honor. Te hablo cuando tenía 10, 11 años. ¿Ahí ya juegas al pádel aunque seas amateur o no? Claro, yo siempre he tenido una pista de pádel en casa, entonces el pádel siempre ha estado presente. Aunque fuera mi deporte secundario, pero el pádel siempre ha estado presente en mi vida. De hecho, siempre que jugaba al fútbol, a su vez siempre he estado dando clases de pádel desde muy pequeño, desde que tenía 8 años, venía un profesor a casa. Entonces siempre he tenido ahí ese amor dividido por los dos deportes. ¿Cuál te gusta más a día de hoy? Desde luego el pádel. Sí. Desde luego el pádel, sí. Y nada, esto es hasta los 12, 13 años, que ya llega un momento en el que por temas de estudios, colegio, tiempo, tienes que tomar la decisión por qué camino ir. Y la verdad que siempre había tenido una pasión por el pádel, tenía cierto talento, se me daba muy bien, entonces tomé la decisión de decantarme ahí un poquito más por el pádel. Pero ahí no competías en pádel, simplemente lo tenías esporádico, o sea, de amateur total, Sí, ¿no? era amateur, era un poco mi ocio. ¿Y cómo te dio por...? O sea, si en el fútbol ya estabas compitiendo, digamos, en ciertas categorías que estaban bien, Sí. ¿por qué te dio por renunciar a eso que ya ibas bien encaminado a un deporte que todavía no...? Bueno, mientras yo jugaba al fútbol, sí que es verdad que yo no competía al pádel, pero era lo típico que jugaba muchos torneos de fin de semana, de una tarde, el típico torneo jamonero y demás. Y era muy pequeño, entonces yo siempre desde, imagínate, con 11 años jugaba con gente de 25 años. ¿Sí? Entonces, sí, Hostia. siempre era como el enano que jugaba muy bien al pádel. Entonces, al final entré... Lo sigues siendo, ¿eh? Lo sigo siendo un poco, sí. Entonces, pues siempre me había dado cuenta como, joder, soy muy pequeño, estoy ganando a gente de 23 años que entrene más, tengo cierto potencial. ¿Padres te decían algo también de que veían ahí algún tipo de futuro? Sí, desde luego que sí, siempre se me ha visto cierto potencial en Porque el con pádel. 11 años... Bueno, es que tienes ahora, ¿cuántos? Ahora tengo 23. Claro, o sea, que con Pero 11 años sí. era hace nada. O sea, que Hace 12 me refiero, años, sí, ya lo sé, sí, pero sí. que no hablamos tan lejano, claro, tan lejano. Sí. que yo tengo 30, por ejemplo, cuando yo jugaba al pádel con 10 o 11, Sí. pues ahí el pádel todavía no era nada, pero que tú con 11, 14 ya el pádel... Sí, ya había explotado en España. Claro. Sí. Y no sé, entonces tomas la decisión, cambias al pádel y Sí, te tomo la decisión. profesionalizas. Entonces, en ese momento, claro, yo pasé de dar clases en organización a ya meterme un poco más en temas de competición. Entonces, lo hice un poco progresivamente. Empecé en una escuela al lado de mi casa a entrenar 2 o 3 días y dio la casualidad que ese entrenador que yo tenía en la escuela al lado de mi casa tenía un contacto en una escuela de alto rendimiento de menores que me introdujo al director de la escuela. Entonces, nada, me invitaron un día a hacer un día de prueba, un entrenamiento de prueba, y la verdad que encajé y vieron como que sin ningún Background de nada. background de pádel de competición estaba a la altura, pues eso, de niños de mi edad, incluso un poco mayores. Entonces ahí ya fue cuando me di un poco cuenta de decir, joder, de verdad,
puedo tener cierto potencial en el pádel. Pero era de competición ya, rollo, o sea, ¿tú sentías ya la sensación de se pone serio o seguías siendo, voy a progresar en el pádel, me lo voy a tomar más en serio, pero bueno, Bueno, torneos esporádicos? sí que es verdad que la escuela a la que yo me metí de competición estaba lejos, estaba a 50 minutos de casa. Entonces, la escuela era una beca. Entonces, con la beca incluía transporte, entonces me recogían del colegio a las 5, incluso a veces salía un poco antes del colegio, subía, esto estaba en la Sierra de Madrid, yo vivía en Pozuelo. Entonces, al final, al momento te das cuenta de que dices, joder, incluso salgo una hora antes de clase o a las 5 cuando salgo tengo que ir corriendo a por el autobús de la competición que me suben arriba. Luego llegas y el ambiente es muy profesional. Al final teníamos con 12 años un preparador físico, teníamos entrenamiento de pádel, luego había cierta parte teórica, entonces era un poco como un centro de alto rendimiento. Entonces ahí ya te das cuenta de, bueno, realmente he dado el paso de meterme ya en temas de Sí. competición. No, y que empezás a hacer sacrificios Claro, ya gordos. empiezas un poco a una temprana edad pues a hacer ciertos sacrificios que a lo mejor alguien de tu edad no está acostumbrado a hacer. ¿Se percibía ahí que podías tener futuro, o sea, de vivir del pádel o...? Bueno, yo creo que era muy joven y en ese momento que estaba arrancando sí que es verdad que pues, estaba un poco a la par a los chavales de mi edad. Lo que pasa es que yo no contaba con ese background que ellos tenían, entonces esa parte sí que me motivaba mucho a decir, oye, de verdad puedo valer para esto del Pero me pádel. refiero más a, en ese momento el pádel, los que estaban en el top, Sí. ¿ya tenías como esa referencia de se puede vivir de esto? Sí, ¿O- ya se empezaba, sí. Nada que ver con los números que se pueden ver ahora, ni con el público, ni con las Sí, sí. aficiones que hay ahora con el pádel. Pero sí Pero que se realmente empezaba a no- ver cómo era un poco cómo estaba Una explotando el motivación de pádel. proyecto de verdad de esto Sí, puede sí. ser De mi hecho, vida. mi sueño cuando yo empecé a competir siempre ha sido ser número 1 del mundo o poder dedicarme profesionalmente al pádel. ¿Has tenido algún referente? He tenido siempre a Vela de referente, la verdad. Siempre, siempre. De hecho, la primera vez que vi pádel profesional fue sorpresa de mi padre porque siempre me veía en casa todas las tardes viendo pádel en YouTube hasta que un día salí del colegio. Era el World Padel Tour por ahí entonces de Madrid y me dio la sorpresa de ir a verle. Y nada, lo recuerdo la verdad ¿Y en el con mucho fútbol? cariño. En el fútbol la verdad que nunca he tenido un referente como ¿No? tal. Soy madridista, entonces bueno, supongo que algún jugador del Madrid, pero nunca he Un tenido... Zidane, tío, un... Sí, pues bueno, me acuerdo, siempre tengo ahí con Modric, tengo ahí algo con Modric que me ha gustado mucho, sí, sí. ¿Qué parte crees que tú has notado más diferente, por ejemplo, en un deporte como el fútbol y el pádel? ¿Qué Bueno. aspectos te gustan más? Bueno, sí que es verdad que mucha gente se puede pensar que el pádel es un deporte que no es tanto de equipo, ¿no? Porque al final en el fútbol hay 11 jugadores, en el pádel es algo más eh, privado, Sí, sí, sí. sí, ¿me entiendes? Entonces, esa parte a lo mejor social al principio de pasar de un deporte muy colectivo con mucha gente a lo mejor algo un poco más individual, sí que noté ese cambio. Pero luego, poco a poco te va cambiando porque te das cuenta que al final es un deporte equipo, dependes de otra persona. Luego también en el círculo en el que me movía éramos muchos jugadores que estábamos en la misma situación. Entonces al final en el torneo podían ser tus rivales, pero luego en el día a día no dejaban de ser compañeros como si fueran compañeros de equipo. Sí, además eso se percibe mucho en el circuito profesional, ¿no? Que se conocen Sí, todos entre desde ellos. Hay luego. como... Bueno, tendrás un más y un menos, pero se percibe con mucha piña y Sí, al final comparten mucho tiempo. claro, luego te das cuenta que el torneo es en Sevilla, pero los mismos de Madrid, incluso los mismos que a lo mejor la semana pasada estuviste en Cáceres, estás otra vez en Sevilla. Entonces al final es como un círculo de gente que siempre... Ahora que has dicho eso, me acabas de recordar que aquí estuvo sentado Pablo Lijó en esa misma silla. Sí. Y él tenía la idea de que el pádel pues, es un deporte individual, realmente. Porque aunque juegues y entrenes con... Perdón, juegues con un compañero, pues muchas veces se entrenan de forma individual por separado y luego tienes que mirar también por tus intereses de sponsor, incluso de tu carrera, que por eso también hay como muchos cambios de pareja en el pádel, que es una cosa que es atípica en cualquier deporte. Sí, ¿Tú defiendes que es de equipo o que es más individual? yo creo que es un deporte individual que se juega en pareja. O sea, Vale, yo vale. lo veo un poco con las dos partes. Sí que es verdad que al final depende de uno mismo porque mañana mismo tu compañero te puede llamar que ya no quiere jugar más contigo. Entonces, por esa parte sí que tiene ese hándicap de ser individual, pero creo que hay que afrontarlo de una manera un poco más competitiva. Al igual que yo no puedo controlar realmente cuánto de profesional es mi compañero, si entrena o si tiene los mismos objetivos que yo. Entonces, por ese lado también veo esa parte más individual. Entonces, diría que un poco de las dos partes. Para ti, ¿cómo de importante es la química entre un compañero, fuera de la pista? Lo es todo, lo es todo. De hecho, muchas veces yo he sido los que me he guiado un poco más por la química que tengo fuera
para buscar compañero que realmente cómo me sienta dentro. Creo que realmente todo empieza fuera de pista. Y si miro un poco mi pasado, todos los compañeros que he tenido, la verdad que han sido muy buenos amigos fuera de pista. Cristiano decía que a él lo de las cenitas y tal, de que veía... Cierto, cierto. Él decía que eso no influía, también es que él es una máquina Sí. Desde bueno, luego. de ponerse profesional y para Claro, aquí ya luego nos metemos un poco en, depende de qué tipo de jugador. Hay jugadores que son capaces de dejar lo personal fuera de pista y una vez que estamos en la pista vamos los dos a por el mismo objetivo y soy capaz de, aunque fuera, no pueda pasar mucho tiempo contigo, pero dentro de la pista los dos tenemos el mismo objetivo que es ganar y no tengo ningún problema. Tú, ya te conozco, sé que tú no eres de poner caritas. Para nada. Y además tú siempre Para lo nada. dices, yo nunca he puesto No me caritas. gusta Pero nada. te habrá pasado que te las pongan y demás, ¿no? Me ha Que pasado. es una situación muy complicada porque además decir, joder, es que estoy luchando contra la persona que me tiene que ayudar a Desde sacar luego. esto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo gestionas tú eso? Yo es algo que nunca he entendido, porque al final, o sea, imagínate que tengo un mal día, yo en ningún momento estoy fallando a la pelota aposta, ¿no? Entonces, mi cabeza no concibe cómo puedes poner malas caras, que al final es algo que no va a ayudar en ese momento a salir un poco de esa situación negativa. Entonces yo siempre lo he visto desde una perspectiva un poco de, oye, pues a lo mejor no tienes el día, somos un equipo, yo te voy a ayudar para intentar salir de esta. Entonces, la verdad que soy muy anti malos gestos y caras. A lo mejor si en algún momento de mi etapa lo he hecho, han sido por temas de presión y demás del partido, pero me considero que siempre he sido muy buen compañero, la verdad. Eres buenachón. Creo que soy un poco en tu bonachón. vida ya eres Sí, buenachón, sí, fuera de sí, pista también. Pero era un poco para introducir un poco la parte psicológica del deporte, ¿no? Sí. ¿De qué forma la gestionas? ¿Cómo la has entrenado? ¿Cómo has mejorado la parte de la presión? La verdad que es algo que si ahora pudiera retroceder en el tiempo, la cambiaría, porque nunca me he centrado mucho en esa parte psicológica. ¿De que harías más foco? Nunca he tenido un psicológico que me haya estado ayudando y sí que es verdad que a lo mejor retrocediendo en el tiempo diría, a lo mejor un psicólogo me hubiese ayudado, porque temas de presión, de cómo llevar el sacrificio de ciertas cosas no le he llevado muy bien. Al final yo contaba con el apoyo de mis padres económico muchas veces en cuanto a costearme todos los viajes y demás y muchas veces, aunque no tuviera esa presión de mis padres, que mis padres siempre se han portado de 10 conmigo, me han apoyado con todo, nunca me han presionado con nada, pero yo internamente sí que sentía un poco esa presión de decir, oye, mis padres están aquí apostando por mí, tengo que demostrarles un poco ese dinero que están invirtiendo en mí en resultados y en a lo mejor un progreso que es el que se espera de mí. Entonces esa parte internamente siempre la he llevado ahí un poco complicada. ¿Qué situaciones te parecen a ti más complicadas? Por ejemplo, ¿bola de partido a favor o bola de partido en contra? A favor siempre. Me A parece favor. mucho más complicado, sí, sí, sí. Cuando está en contra yo creo... El miedo a depende- ganar. Exacto, a lo mejor ese miedo a ganar siempre a veces juega una mala pasada. Yo creo que es un poco... De hecho, yo soy el típico que cuando tengo bola en contra, depende de la situación, siempre es Ficha. un poco... No ficha, pero bueno, ya, oye, ya puestos ya no tengo nada que perder, ya, oye, vamos con todo. Si sale, sale. Y de hecho he tenido alguna remontada curiosa de sin miedo a perder, ya lo tengo todo perdido, vamos con todo y al final, oye, sonó la campana. Y, por ejemplo, esto también se lo pregunté al hijo cuando vino por aquí, porque me parece cualquier deporte, ¿no? La parte mental es muy importante, pero en concreto, pues yo qué sé, el tenis, el pádel, me parece como que son deportes un poco más de estar ahí presente, enfocado y demás, y que nada te distraiga, que en el fútbol, por ejemplo, pues están los estadios llenos de gente gritando y también tienes que mantener el focus, pero como que es, no sé, es más llevadero, o al menos lo percibo así, ¿sabes? ¿Tú cuando has tenido situaciones personales fuera de la pista, te repercutían dentro o...? ¿Personales en mi vida privada? Sí, ¿Personal? sí, fuera de la pista, que hayas tenido un mal día o tienes una situación personal X y luego llega a la pista, ¿conseguías despejar toda la mente y ponerte a jugar o notabas que no corría la bola? La verdad que yo siempre en ese sentido me aíslo bastante siempre que me metía dentro de la pista. La verdad que no pensaba en nada más que fuera el partido, jugar mi juego. De hecho, soy de las personas de las que no me ponía muy nervioso si tenía mucha gente viéndome. Entonces, en ese sentido, siempre he estado muy aislado cuando jugaba y no me ha perjudicado si tuviera algún problema personal o algo Justo que eso te iba estuviera a pasando preguntar. fuera. ¿A ti te gusta más que te vengan a ver o prefieres que no haya nadie? Siempre que me vengan a ver, sí, sí. De hecho, mis padres siempre venían, siempre que tenían la oportunidad de viajar cuando jugaban World del Tour por España, siempre han venido a verme. La verdad que es algo de agradecer, siempre es un plus de motivación. Y luego, tío, empiezas entonces ¿a qué edad empezaste, digamos, en esta academia ya a A profesionalizarte competir un cuando poco era tú? menor empecé cuando tenía 13 años. Con Yo 13. Con 13 años. Y con 21 llegas al ranking número 100. 115 de World del Tour. Es una
bestialidad, es una Es puta una locura. pasada, sí, muy bien. ¿Qué ocurre ahí? O sea, ¿cómo se da eso? ¿Cómo hay ese crecimiento tan exponencial en tan poco Bueno, tiempo? hay algo que nos estamos olvidando, que es yo competí hasta los 16, 17 años. La verdad que a un muy buen nivel. Llegué a ser subcampeón de España, fue campeón de Madrid sub-16, sub-17, fui cuarto del mundo, subcampeón de España con la selección de Madrid. Fue un año muy bueno y cuando llegan los 17 años, la verdad que me da un cambio y decido dejar el pádel. Decido dejar el ¿Cómo? pádel. Sí, sí. Encima, como que nadie se lo creía porque fue mi mejor año hasta el momento. Encima, ya con una edad en la que con 16, 17 años ya empiezas un poco a tomar decisiones un poco más profesionales, de dar el salto de esa etapa de menores a esa parte más profesional. Y cuando mis compañeros que estaban al mismo nivel que yo deciden dar ese cambio, yo decido dejarlo. La verdad que motivos no tengo ¿Tú específicos. estabas Me cansado? ¿Te estaba cansado, aburría? quemado. Sí que es verdad que notaba que desde una muy temprana edad había sacrificado muchas cosas de esa parte de juventud, pues de empezar a salir con amigos, ir a ciertas fiestas, típica vida que puede tener un chaval de 14, 15, 16 años. Y llega ese momento, algo me hizo un clic que me quemé un montón, dejé de disfrutar jugando al pádel, me presionaba mucho, dejé de ser yo mismo en la pista y entonces me acuerdo esta conversación con mis padres, ellos tampoco lo entendían, estaban en shock después de esos 5 años por y para el pádel, cómo había llegado ese momento a ese nivel tan bueno y decidir dejarlo. Y nada, y la verdad que fue algo muy rotundo, decidí dejarlo, jugué mi último torneo, un máster de Madrid, me acuerdo, y de ahí me despedí del pádel y estuve 1 año y medio, incluso 2 años. Y ahí entiendo que tendrías sponsor y demás, ¿no? Claro, tenía sponsors, Y lo dejé todo. hostia. Lo dejé todo, lo dejé todo. Y en ese momento, la verdad que estuve un año que me apunté al gimnasio. Sí, me puse muy fuerte, estaba a otras cosas. Y de hecho jugué 6 meses al fútbol. Me dio otra vez por jugar al fútbol en un equipo muy bajo, que tenía unos cuantos amigos, pero jugué al fútbol. Y luego ya entré en la universidad, dejé el fútbol y notaba mi vida un poco vacía en el sentido de deporte y competición. De hecho, veía a mis compañeros de por ahí entonces, con los que competían menores, cómo estaban ya entrando en Llegando, top ¿no? 80, top 70. Alguno ya estaba incluso haciendo algún cuadro final y decía, joder, a lo mejor yo si vuelvo estoy a tiempo, tengo 18 años. Y ahí me hice un clic y progresivamente me acuerdo que todo fue muy progresivo. Empecé otra vez a entrenar 1 o 2 veces por semana con mi antiguo entrenador, con Marcos. Otra vez a jugar torneos, a ponerme en contacto con ciertos jugadores, hasta que me picó un poco esa curiosidad y decidí meterme a entrenar en M3, yo creo la academia más reconocida de todo el mundo, donde entrenan Galán y Chingoto. ¿A quién es el primero que llamas para volver? Que te Ya- da la oportunidad de decir, venga, vale. Bueno, yo llamé a Marcos Gómez, que era mi entrenador cuando yo era menor, fue el que me siguió y la verdad que le tengo un aprecio enorme. Y empecé a entrenar otra vez con él, un poco así en particulares, con su novia Nuria Rodríguez, que también Pero ¿y compite de compi? profesionalmente. Empecé a entrenar, no, Ah, no, no vale, vale. competía, me acuerdo que entrenaba pues con 2 chicos con los que entrenaba ahí en el club, que eran gente de competición, no era profesional, pero era gente de competición. Entonces empecé en Madrid a competir, la verdad que vi un salto de nivel muy bueno y de ahí me llevó a dar el salto de meterme ya en la Academia M3 profesional. Y ahí ya pues fue otra vez el comienzo. Pero claro, fue un comienzo empezando un poco de cero. Me había saltado esa etapa que es tan importante de paso de menores a absoluto. Y fue un poco duro al principio, un poco frustrante porque me comparaba un poco con esos compañeros con los que yo estaba al nivel, que ellos ya estaban ahí dentro, entonces costó, ¿Por costó. ritmo y demás? O... Claro, al final te saltas 1 año y medio en los que, ya te digo, son claves y costó. Pero bueno, poco a poco, O sea, lo hasta dejas con 7 17, años, con hasta 18 los vuelves, 18 y medio vuelvo. pero 18 y medio, ¿y ahí qué ranking tenías? Nada, empecé de cero. De cero. De hecho, para Y entrar a en los World Padel Tour, 21, y a los 21 sí, al año y hostia, medio, tío, o sea, que conseguí llegar de verdad hay mucho talento. Entonces, Hay parte de talento, sí. Sí, sí, había talento, había talento. Sobre todo yo soy una persona muy obsesiva, entonces cuando me da por algo voy con toda por eso. Entonces en ese momento me volví a dar por el pádel, me centré por y para el pádel, fui capaz otra vez de sacrificar todas esas cosas que había sacrificado antes y... ¿y lo sentiste como un refresh o como que habías perdido el tiempo? O sea, como algo positivo o Pues como algo la verdad, negativo. esta conversación la he tenido con tanta gente que me pregunta y la verdad digo, pues no lo sé, porque a lo mejor si con 17 años no lo llego a dejar, a lo mejor al año me quemo. Ujú. O a lo mejor al año hubiese estado donde están mis compañeros, que alguna ha llegado a estar muy, muy arriba. Entonces, la verdad que no tengo una respuesta para eso.
Sí, es que no sé, lo estoy pensando también y el pádel es un deporte también que la carrera deportiva es larga, Es larga, ves jugadores, bueno, súper Lamperti, larga. por ejemplo, Sí, ahora con total. 44, 45 Que años no es que como el tiene. fútbol, que a los No, es una 30... carrera larga. Entonces es verdad que ese burnout o ese momento de tal puede aparecer muchas veces Sí, porque, sí, sí, desde sobre luego. todo empezando a competir desde tan joven, Mm. no sé si es bueno o malo que te haya pasado. Yo siempre digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y punto. Claro, Y desde luego, que si luego tuviste el valor y la capacidad de ponerte a ese nivel, tío, sí. yo creo que te vino bien, Me ¿sabes? vino bien, Porque me al vino final bien. aprovechaste que tomaste de momento ya una decisión difícil, que creo que eso te ayuda ya en tu vida Sí, a tomar decisiones difíciles sí, y desde gestionar luego. esas conversaciones difíciles también con tus padres, con tus amigos, con los sponsors y Mm. demás. Y luego encima pues te pudiste volver a reconectar. Sí. Entonces llegas a ese top... ¿ciento cuánto? 115. 115. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa es que, como la gente que sigue el pádel lo sabrá, World Padel Tour desaparece, Ujú. entra Premier Padel y la Federación Internacional de Padel, por lo que todos los puntos que yo tenía ahí entonces desaparecen. Entonces me vi en una situación en la que era, joder, lo he retomado, he metido un empujón enorme, he llegado al 115, ahora hay un cambio de circuito y me veo otra vez en la situación en la que tengo que empezar de cero. Empezar de cero implicaba empezar otra vez a viajar a más no poder, a invertir mucho dinero en jugar torneos para conseguir puntos e intentar escalar lo más rápido posible. Y así estuve un año y medio. Un año y medio hasta hace un año justo, hasta febrero del año pasado, que decido dejarlo porque era muy complicado. Era muy complicado poder... ¿Qué eh, era lo que más te frustraba o quemaba? La propia presión del dinero que estabas invirtiendo, porque esto es otro tema que podemos abrir ahora, que no se me olvide, cómo es sostenible es intentar ser el jugador sí. profesional de pádel, o, o el largo camino que hay que hacer de sumar puntos, viajar, competir, presión. Creo que ese largo camino, si tienes apoyo en cuanto a sponsors económicos, es mucho más llevadero. Al final, yo tenía la suerte de que mis padres me han apoyado económicamente en todo momento y nada, y al final pues llega un momento en el que, como tú dices, es muy costoso jugar al pádel. Al final tienes que pagar los entrenamientos, son muy caros, tienes que pagar ese preparador físico, tienes que pagar los vuelos, el hotel, los gastos de los viajes y al final entras en un círculo en el que te ves a final de mes pues perdiendo mucho dinero, mucho dinero. Y entonces yo estuve un año y medio, 2 años invirtiendo, porque al final es invertir, pero llegó un momento que pues volvemos a lo mismo. Yo sentía mucha presión en cuanto a ese dinero que estaban invirtiendo mis padres. Dejé de disfrutar en la pista porque veía todo como demasiado sacrificio, sin tener nada seguro si voy a llegar o no voy a llegar. Entonces entré otra vez en ese bucle que me Mm. llevó a llevar el pádel de otra manera. Por lo que... Pero, tío, fíjate que qué importante es la ayuda psicológica en este caso, ¿no? Un buen Sí, profesional que en ese momento te haya podido orientar un poco. Porque yo, según vas hablando, que yo no quiero decir que sea lo correcto, pero según vas hablando, al final es una inversión, no es un gasto. O no, sea, claro, claro. porque Y siempre lo he visto así, mis padres me lo han hecho ver el así, que otro es una día inversión, que claro. estuvimos comiendo, cenando, no sé en qué momento me lo has dicho, que me dijiste, tío, es que me acuerdo cuando yo estaba en un FIP en Bali y estaba pensando en los vuelos y todo lo que me ha gastado, digo, tío, aquí como no me he clasificado cuartos, la de pasta que estoy palmando. Y tenías, o sea, eras muy joven, ¿no? Y con Sí. esa presión en la cabeza, normal que te quemes. Pero si luego lo piensas, igual estoy diciendo una chorrada, ¿eh? Pero hay gente que invierte en estudios, Ujú. ¿no? Que luego hay carreras, o sea, yo estudié el máster en marketing y todo esto, y luego a los 4 años me quemé de trabajar de eso y también entonces lo he tirado a la basura. Claro, no, no, No lo no. creo, porque en ese camino profesional me ha dado unas herramientas que ahora lo que estoy haciendo, pues se me ofrecen unas oportunidades con las que estoy preparado. Claro, Que no tiene que ver con lo que he estudiado, pero esa inversión al principio me ha metido en el mundillo, me ha dado experiencia, me ha desde dado tal. luego. Y a ti, que eso ahora hablaremos un poco más adelante, esa inversión en pádel te ha llevado a llegar al 115, 116, a un ranking de la leche a competir profesionalmente, que ahora, hablaremos de ello, pues te reconviertes en el mismo mundo, pero haciendo otra cosa y tienes un estatus de la leche Ahí voy. por lo que has estado haciendo. Ahí quería tocar. O Al sea, final es... realmente, si alguien... Oye, y que tus padres lo han hecho genial y Sí, que desde no piense en luego. ellos, ¿cómo Desde se llaman tus luego. padres? Eduardo, como yo, y María Eugenia. Bueno, pues le mandamos un beso, Un beso muy que fuerte. lo han hecho genial y no es su culpa por muchísimo menos, pero si hubieses tenido
o si tuviésemos esas herramientas, ¿no? De alguien que nos guíe, un mentor o llámalo como tú quieras, que te digan, chico, quítate presión. Lo han hecho, de hecho lo han hecho, ¿eh? Y Ah. en eso me gustaría agradecerles al máximo, porque Pues mira, genial. desde el primer momento siempre me han hecho verlo todo como una inversión. De hecho, a veces yo cuando dudaba de, oye, ¿debería ir a este torneo que es muy caro o no? Siempre ellos han dicho, Edu, no te preocupes, Qué bueno. hacemos el esfuerzo, te queremos apoyar. Al final, si tú has tomado esta decisión de querer tomártelo profesional y realmente estás apostando por ello, no tiene sentido ir a medio as. Entonces, si vamos, vamos. Entonces, en ese sentido, chapó por ellos porque siempre se han portado de 10 conmigo. No, pero y que Y lo se que te digo, agradece y que, un tío, montón. que es una inversión porque todas esas experiencias, sin ir más lejos, el sentir esa presión te da para el futuro, cuando tengas Desde situaciones luego. en tu carrera profesional, que va a haber presión siempre, o miedos, o inseguridades y tal, digas, yo por esto ya he pasado, Ya ha pasado. ¿sabes? Y lo gestionan pues mucho mejor. Entonces yo creo que ojalá, es lo único malo, que es a lo que iba, y si no, no lo cierro, alguien, o de alguna forma, se te haya podido calar un poco más el mensaje para que te hubiese relajado, porque el pádel se ha perdido un futbolista, iba a decir, un futbolista también, un jugador de pádel que flipas, Bueno, ¿sabes? Y, tampoco se lo han perdido. joder, Porque sí, se lo han perdido hombre, a lo mejor. claramente Sí, por lo que me estás contando tienes un talento increíble. Y la razón por la que has parado no era por tu talento, me refiero, era por cuestiones de presión o de haber sabido gestionar ciertos momentos. claro, que ha sido todo tema mío. Porque como te digo, el círculo en el que yo estaba, pues siempre me apoya al máximo. Pero claro, al final son cosas personales que a lo mejor ahora lo miro y digo, si hubiese pedido ayuda, no pedir ayuda, pero si a lo mejor si hubiese contado con un psicólogo, Sí, a lo mejor lo hubiera afrontado de otra más manera. herramientas. Exacto, más herramientas. Mm. Pero bueno, tampoco me arrepiento del No, todo, no. porque al final es algo que yo creo que ibas a sacar ahora. Eso al final me ha llevado ahora a estar en Dubái, estar vinculado al mundo del pádel y estar en un mundo del pádel ahora un poco diferente, pero en una situación muy buena que me lo ha dado todo lo invertido y todo lo que he sacrificado en el pasado. Totalmente, sí, sí. De hecho, y ya ni la parte económica, que también, porque aquí Claro. es sabido. O sea, incluso como coach de pádel, pues está ganando más dinero de gente que está compitiendo profesionalmente Desde luego. por la situación que hay aquí en Emiratos, ¿no? De que están locos por el pádel y hay Sí. mucha inversión y muchas oportunidades. Pero, por ejemplo, una cosa que sí que te quería preguntar, que eso sí que lo hemos venido hablando en el coche, que te contaba yo mi vida antes. A ti, tu personalidad o tus valores, ¿cuánto dependían del pádel? O sea, ¿te veías muy atado a la figura, este Edu es un crack del pádel y si lo dejo, ¿quién voy a ser? ¿O siempre escucha, yo del pádel, pues me desvinculo y sin problema? Para nada, porque de hecho yo siempre, esto lo hablaba con la que era mi novia por ahí entonces, que de hecho los últimos 6 meses de competición yo siempre lo hablaba con ella de decir, yo creo que a lo mejor me debería ir al extranjero a buscar otro tipo de oportunidades. Cuando yo ya empezaba con este tema de presiones y que dejaba de disfrutar un poco, siempre he tenido en mente el buscar oportunidades vinculadas con el pádel, porque al final el pádel, aunque me haya quemado a lo mejor de una manera profesional, sigue siendo mi pasión. Vivo enamorado del pádel, me encanta el pádel, disfruto un montón de lo que hago. Entonces yo siempre he visto el pádel como mi futuro y como mi vida. Entonces, de una manera u otra, sabía que siempre iba a estar presente en mí. Entonces, en ese sentido, siempre... Pero tú no te has visto atado a, según tus resultados, Edu es mejor o peor. No, sí que es verdad que a lo mejor tenía una lucha interna con lo que esperaba de mí y con lo que a lo mejor estaba consiguiendo, que a lo mejor me exigía demasiado en ese sentido, que es lo que me ha llevado a quemarme a lo mejor. ¿Tú lo sigues, el pádel? Sí, me gusta mucho O seguirlo. sea, verlo también te mola. Me encanta Es verlo. que conozco muchos, bueno, muchos. Conozco Sí, jugadores hay gente que compite, profesionales pero que no, que les gusta desconectar del pádel No, en no, su y que le tiempo aburre libre o y verlo, o sí, que sí, no sí, tiene sí, ningún sí. tipo No, de en mi interés. caso sí, encima siempre lo aprovecho para seguir aprendiendo y disfruto un montón. ¿Cuál es tu jugador favorito? Ale Galán, me parece el más completo de todos. Sí, lo compartimos. ¿Quién va a ganar este año? Bueno, la verdad que está muy igualado, no se sabe. No me quiero mojar, pero Galán y Chingoto pinta que van fuerte. Se han reconstruido, Se han No reconstruido sabemos qué tecla. y creo que el pádel profesional lo necesitaba, porque el año pasado a lo mejor fue un poco aburrido, era muy repetitivo ver a Coello y Tapia ganar, y este año parece que ha dado una vuelta a la tuerca y Son unos animales Tapico. Yo la verdad que Sí, el año, sí, cuando sí. vine aquí a Dubái, tío, era en plan, ¿y qué hacen? ¿y qué hacen? ¿Y cómo lo hacen? No, ¿y cómo les ganas? O sea, Sí, ¿qué, sí, qué- sí, qué hay es que una hacer? ¿Qué cambiarías del pádel, tío? O sea, ¿qué cosas te molaría cambiar? Cambiar del pádel O mejorar. o mejorar. Superficies,
Creo... Hubo una locura que yo escuché de dimensiones de la pista incluso, o hacer el cristal... Yo en cuanto a dimensiones y demás no cambiaría. Creo que a lo mejor habría que organizarlo un poco más, fijándonos en el tenis, un poco en cuanto a dividir la temporada en... No en terrenos de juego, porque en el pádel la pista es la que es, pero un poco pues a lo mejor en una temporada que sea outdoor, una temporada que sea indoor, una temporada a lo mejor que sea pistas más rápidas, otras más lentas, pero es un poco caos ver en un torneo una pista muy lenta con frío en Argentina ahora, por ejemplo, y luego que se van a Miami, me lo invento, en verano con mucho calor. Al final creo que tienes que dividirlo un poco en estaciones, por decirlo de una manera. Lo único que a lo mejor cambiaría. Hay una cosa que he visto ahora, no recuerdo ahora quién lo subía. Creo que era la compi de Marta Talabán, no recuerdo, pero también, sí, soy un poco pesado, pero Pablo Lijo vino aquí y lo dijo, Sí. que el tema que hay un poco de conflicto con el tema del puntuaje, ¿no? De los puntos que premian en FIP o Premier Padel o... Esto es un melón importante. Que es un melón muy guapo, del cual todavía, o sea, lo entiendo, lo comprendo, pero ¿por qué se hace así? O sea, a mí lo que me explicó Pablo es que lo están intentando hacer mucho más accesible, a que haya muchos más jugadores repartidos por todo el mundo a competir, pero eso afecta a los que están en Premier Padel porque hay FIPS que puntúan mucho más que incluso Eso es. Torneos de Premier Padel. Gracias por tocar esto, porque esto es algo que también un poco mentalmente me quemaba mucho. Al final yo por mis puntos no podía acceder, bueno, jugué algún Premier Padel que otro, pero no podía acceder a todos los Premier Padel, entonces yo me centraba más en el circuito FIP, ¿Vale? Que el puntuaje es el mismo y lo que hace es que te da puntos para poder entrar a esos torneos grandes. ¿Qué pasa? Que en la previa de esos torneos grandes, muchas veces, si pierdes en primera ronda, puntúas 0 puntos. Entonces había ciertos jugadores que muchas veces de alto ranking, te hablo del top 70, top 80, muchas veces preferían bajarse a los torneos más bajos de FIP, asegurarse llegar a una ronda alta y asegurarse X puntos antes que tomar el riesgo de irme a Cancún a jugar el Premier Padel, perder en primera ronda de quali y llevarme 0 puntos. ¿Esto que llevaba? Llevaba a que jugadores de alto nivel bajaran a los torneos pequeños. Entonces, al final, de cierto modo, limitaban mucho a esa gente que estaba un poco más por abajo con cierto potencial a la que podían acceder. Al final, si bajaban los del top 70, cerrabas muchas puertas a gente que a lo mejor estaba ahí para empezar. Sí, porque además creo que es hasta por temas logísticos, ¿no? Que si querías seguir el circuito gordo, el de Premier Padel, te afectaba en que, ostras, es que hoy estoy aquí, mañana es en la otra parte del mundo, y en cambio los FIPS, como hay más... Hay muchos. De repartidos por todo hecho, el mundo. se celebran 3-4 torneos a la vez en distintas partes. Claro, Entonces claro, es claro. muy fácil centrarte en Europa, España y no salir un poco de esa zona, que al final hay torneos por todo el mundo. Es una locura. Ves torneos en Chile, ves torneos en Kuala Lumpur, o sea, es por todo el mundo. De hecho, este año han abierto países nuevos de África, islas por ahí perdidas. Es una pasada. Es una pasada hasta qué punto está llegando. Tú, tío, ¿qué es lo que crees que diferencia más el nivel de pádel? O sea, ¿por qué hay tantos gaps, diferencias entre un top 70 al 60, al 50 y luego ya al top 15, que siempre son los mismos? Sí. O sea, ¿qué es lo que diferencia? ¿Ritmo, talento, Bueno, precisión, técnica? ¿Qué no, es? o sea, llega un momento, obviamente, pues que puede haber ciertos pequeños detalles técnicos que hagan diferente un jugador a otro. Ahora creo que el pádel se ha vuelto un deporte muy físico, muy físico, y sí es verdad que puedo ver un salto entre top 30 y el resto de jugadores, que el top 30 son animales, son atletas, son completamente atletas, que de hecho muchas veces se centran más en el físico y en esa recuperación física antes que en el pádel. Y un factor que veo muy importante es que, imagínate, yo juego un torneo, a lo mejor yo pierdo en segunda ronda, pero el top 70 pierde en la final o gana el torneo. Entonces, esos 3 partidos extra que se juegan por torneos, al final de año, en 15 torneos, se convierten en 45 partidos de competición que ha jugado más que yo. Entonces, ese ritmo, esa experiencia, el afrontar esos momentos difíciles en el partido, él va mucho más por delante que yo. Entonces, muchas veces también compites contra eso, que es muy complicado. Entonces, creo que puede ir un poco por ahí los hilos. Sí, también estar un poco más adaptado a esa sensación, yo creo. Claro. ¿no? Incluso porque la semana pasada, creo, Pablo y yo nos apuntamos a un torneo de coaches aquí en Dubái y
entre sets o entre partidos, mira, lo comentamos en plan, tío, estoy un poco nervioso. Porque claro, llevas sin competir. Claro, No claro. sé cuánto. Eso se nota un montón. Eso se nota un Ostras, que montón. si se nota, es que estaba nervioso. La primera bola, digo, madre mía, que me tiembla la muñeca. Bueno, sin ir más lejos, puedo llegar a unas semifinales de un FIP en una pista central Por eso. con personas viéndome y a lo mejor es mi segundo partido de este tipo que juego en el año, pero mis contrincantes a lo mejor ya han jugado 15 de estos. Pues esos nervios y esas situaciones complicadas seguramente las sepan manejar mucho mejor que yo. Y esas cosas en el pádel, que es un deporte muy técnico, muy preciso, creo que marcan mucho la diferencia. Pero luego también, claro, pues lo que pasa, por ejemplo, el tenis, pues dependes de ti. Tú ganas y subes o bajas. El fútbol, pues depende. ¿Qué tal lo hagas? Te puede firmar un equipo mejor y tienes más opciones a ganar títulos. Sí, es desde evidente, luego. ¿no? Pero tú te sumes a la corriente de un club que tiene ya como esa predisposición, ¿no? A ganar, estar en mitad de tabla o descender. Sí. Pero en el pádel, claro, también dependes un montón de la pareja que tengas, eso es evidente. Desde luego. Pero ¿cómo obtienes esa oportunidad? ¿Sabes? O sea, ¿cómo consigues tú ir Claro. subiendo? También hay un pequeño factor suerte, si se puede llamar así, que es al final, de cara a la tabla de inscritos de un torneo, se suman tus puntos, porque aquí el ranking es individual. Entonces se suman tus puntos con el de con el de tu compañero. De modo que aquí muchas veces la gente elige las parejas en función muchas veces de los puntos, no solo de cómo juegues, porque a lo mejor si yo jugando contigo, que a lo mejor me gustas un poco menos que Pepito, me aseguro estar entre las 8 mejores parejas del torneo, a lo mejor juego contigo, que más seguro llegar a cuartos sin encontrarme ninguna pareja top antes. Entonces ahí también es un poco esa suerte de conseguir una pareja un poco mejor o con más puntos. Entonces el handicap compañero aquí también es muy importante. Muy, muy importante. Vamos a hablar un poco de la hora, ¿no? De la Hemos hora, pasado sí. por tu carrera amateur, profesionalizarte un poco Sí. más, competir, World Padel Tour, lo dejas y ¿ahora qué estás haciendo? Bueno, ahora estoy en Dubái. Estamos hablando en Dubái. Aquí estamos. Que aquí, vamos a decirlo, eres la primera persona que conocí cuando vine yo Desde a luego. Dubái. Que Es eso una no- anécdota graciosa, sí. Mi primer día de Dubái, yo conocí a Marcos, que estaba por aquí de paso. Sí, yo vine a ver a Garry, era tu primer día. De hecho, era mi primer día, que Gary fue el que, bueno, de cierto Sí. modo me trajo aquí a Dubái, que es un gran amigo tuyo. Además te estaban haciendo El las shooting, fotos, el las shooting, entonces sí, fotos, te todo estuve eso. tirando yo la bola Sí, para... sí. Y yo ahí vine sin trabajo ni nada y luego dio la casualidad que Garry, pues, bueno, ya pasó lo que pasó y esto ya lo he contado muchas veces. Y entonces estás de coach en Dubái. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Es tu primera experiencia en el extranjero? Es mi primera experiencia en el extranjero. Sí, es verdad que no se me ha hecho muy complicado porque, bueno, llevo desde muy temprana edad viajando mucho, estando fuera de casa, muchos hoteles, semanas fuera de casa, entonces no es algo que me costara mucho. ¿Qué percepción tenías al venir? ¿Qué percepción tenía Sí, al ¿qué venir? esperabas tú de la experiencia? La verdad que no lo idealizaba mucho para ir con expectativas bajas y que todo me sorprendiera un poco. Y la verdad que desde el día uno conecté muy bien con la ciudad, con mis compañeros. Es que viniendo de Madrid yo siempre digo que es muy fácil. Es muy Porque es fácil. bastante parecido, al menos Sí, al final el ritmo de vida que tenía yo allí. Sí, se puede parecer. Al final es un sitio en el que tengo mi rutina muy estructurada, algo que en Madrid también lo tenía. Entonces se me hizo muy, muy, muy sencillo. Y la verdad que yo vine un poco con la idea de, bueno, vamos a probar un añito, a lo mejor 2. Y el chip me ha cambiado muy rápido. Ahora me veo aquí no sé cuánto tiempo, pero estoy muy a gusto. Se deja querer, la verdad. Se deja querer, se deja Sobre querer. todo porque tenemos la fortuna de tener eso, pues, una oportunidad que desde luego luego. tenemos una vida aquí bastante guay, de conocer gente, estamos a través del deporte, tío, que yo siempre digo que es que eso es la mayor de las fortunas, Sí, yo sí, creo, sí, o sea, desde luego. haciendo lo que nos gusta, pero sobre todo que, vamos, yo no sé si tú lo tenías pensado, pero ni sé lo que ganabas cuando los torneos. Pero, por ejemplo, económicamente es una de las cosas que aquí sentirás que digas, hostia, pues todo ese esfuerzo que he hecho antes, igual de forma profesional como jugador no ha llegado. no ha recompensado, pero ahora, pues, De otra tienes manera. ¿cuántos has dicho? 23. 23 y... Que no te sepas mi edad, macho, y yo somos qué sé, colegas, tío, tío. eres un enano y ya está. Y te estás ganando la vida con esto de una forma Muy buena. muy guay, buena, muy sí. guay. Con una proyección increíble. Sí. Porque, ¿qué sientes? Sí. ¿Qué sientes aquí? O Bueno, sea, siento que es un poco el comienzo, ¿no? O sea, al final estamos en un sitio en el que el pádel está explotando. Diría que es el deporte de la ciudad, todo el mundo juega. Las conexiones que tenemos, al final
cada semana conoces a una persona nueva de un país distinto, que es X de importante, que conoce a este. Al final es como un mundo súper multicultural, lleno de oportunidades. Un país en el que se te valora mucho por tu background de competición, por venir de España, por haber sido X del mundo. Entonces creo que es un sitio en el que se te valora muy bien. Es fácil conectar con la gente. Aquí la gente, creo que la mentalidad de la gente es muy abierta. Sí. Es todo muy sencillo. La verdad que creo que son todo facilidades. Son todo facilidades que creo que es lo que también ayuda un poco a sentirte como en casa muchas veces. Sí, tío, y... No sé cómo lo ves tú, porque al final tú también eres coach y de cierto modo tú también... No, hablábamos antes cuando nos estábamos tomando las SAI que de hecho hay tantas oportunidades que muchas veces lo más importante aquí es tener... Cuesta sentarlo. Cuesta sentarlo. asentarlo y tener la mentalidad de decir, escucha, aquí tranquilito, que esto va a pasar todos los días, que eso, por ejemplo, es uno de los consejos que me dio a mí Gary, André, del Mar, que también le conoces, también pasó por aquí, de decir, escucha, no te vuelvas loco, tú a lo tuyo, ya tienes tu puesto, gánate un nombre, haz tu comunidad, disfrútalo y déjate de proyectos, porque aquí también hay mucho humo. Al final Hay humo, hay humo. es muy fácil que te venga un empresario de no sé qué, oye, que voy a abrir un club y antes lo decíamos, ¿no? Y luego eso, cuántas veces se ha dicho y Sí, cuántas lo veces ha hemos pasado. hablado, sí. Entonces, hay que tener un poco los pies en la tierra y no volverse loco, pero desde luego que sí es cierto que es un sitio en el que dices, hostia, aquí hay cierta proyección, porque no sé si te pasa a ti, pero yo cuando vine, claro, yo conozco a Gary, que él llevaba aquí ya 3 o 4 años, Sí. y ya le veía por Instagram y tal, y Gary lo ha petado, y yo digo, buah, pues yo ya vengo aquí más tarde, que esto ya está todo vendido. Y cuando llego digo, madre mía, Todavía tío, está por explotar. si esto Todavía está está por aquí, explotar. hay un montón de oportunidades o de cosas de hacer donde yo puedo aportar, tío, y Sí, sentirme desde luego. importante, que es lo que tú dices, ¿no? Parecemos superstar aquí, o Sí, sea, sí, sí. es como si fuese padel coach, y es como, De hecho, la hostia. figura del coach aquí está muy idealizada. Sí, Muy sí, sí. idealizada. No, yo siempre digo que encima tratas con gente súper importante porque el pádel aquí, o sea, es de alto poder adquisitivo, y son gente top y viene a que o sea, tú eres el puto amo ahí dentro, Desde luego. ¿sabes? En la pista mandas tú. Total, se iguala y se crean unos vínculos súper chulos Sí. con gente que ni me hubiese imaginado yo que podría tener Claro, al la final oportunidad. estás con, a lo mejor con una persona muy exitosa en su trabajo y al final entra en la pista y el que manda eres tú. Y al final te escucha, te valora. O sea, es algo muy, muy enriquecedor, diría yo. Ahora tú, por ejemplo, cuando ves a tus compis, que yo sé que te mueves con gente del circuito profesional, Sí, eh, cuando tú les ves que han llegado, sí. ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿O qué conversaciones tienes con ellos? Bueno, conversaciones en cuanto a si yo llegué o no, no las hay. Es un poco, ellos también ven un poco mi figura de decir, bueno, al final, pues Te has reconvertido. te has reconvertido, al final has visto un sitio en el que puedes estar bien, se te valora muy bien, de cierto modo también puedes estar vinculado un poco como jugador, compitiendo en torneos por aquí. Entonces, al final, no te voy a decir que tengan envidia para nada, pero bueno, algún amigo ha venido a visitarme y dicen, joder, ojalá yo también pudiera vivir aquí y estar viendo un poco la experiencia que tú vives. Entonces, de ese modo también me tranquiliza un poco de decir, oye, yo he encontrado también mi vía de escape de llevar el pádel de esta manera. Y la verdad que ¿Te estoy... cambiarías por uno de ellos ahora? O sea, con la vida que tienes ahora te voy a decir un top, cambiarte por un top 30. De Por decir, un top hostia, 30. está ahí cerquita ya ahí de Bueno, competir. O sea, estás viviendo el pádel con tus sponsors y tal, no estás viviendo como una locura, pero... me podría cambiar, sí, al final, Sí, como te he dicho, el pádel es, o sea, es mi pasión y de pero hecho, no nos hubiésemos conocido, Edu, no, tío. eso es el punto malo, sí, pero bueno. Sí que es verdad que, joder, ahora cuando juego algún torneo aquí, sí que es verdad que sigue habiendo torneos en Dubái y en Abu Dhabi. De hecho, la semana que viene juego un torneo en Abu Dhabi. Cuando siento ese cosquillo en la tripa de competición, me recuerda tantas cosas que digo, es que realmente a mí me encanta competir. Tengo esa garra competitiva que en cierta parte echo de menos y me gustaría poco a poco con el tiempo poder organizarme un poco mejor o llevarlo un poco de otra manera para hacer un poco un híbrido de jugador-entrenador, llevarlo un poco a ese aspecto porque es algo que echo de menos. ¿Y tus padres qué dicen ahora? Mis padres están, que yo sepa, muy orgullosos, están contentos. Al principio lo llevaban mal porque soy el pequeño de la casa. Llevaron un poco mal que me fuera, pero bueno, en el momento que ven que estoy a gusto, han venido ya varias veces a verme, ven lo bien que me va, la gente que he conocido, por dónde me muevo y al final, pues yo creo que sienten puro orgullo. Mira, se ponen un poco los pelos de punta, tío, porque Sí. es verdad, yo todavía no he tenido la oportunidad de que vengan mis padres, que van a venir en este año, ¿no? Pero creo que es un cambio, o sea, es como un clic bastante positivo cuando vienen a ver lo que hay. Porque yo lo repito mucho, en España mis amigos y familia, en plan,
Es que por mucho que os cuente, no vais a entender lo que No, estoy viviendo hasta que no vengáis y hay que veáis la vivirlo. repercusión que, a ver, tampoco es que seamos Vinicius Junior, pero el cambio que hay de la vida que yo traía en España a lo que hay aquí, pues es Es increíble, ¿no? grande. Y yo creo que ese punto, por toda la gente que sí que han venido amigos, no han venido familia, pero han venido amigos, notas el decir, hostia, noto que ahora están orgullosos o dicen, les veo alegres por lo que están viendo que estoy haciendo aquí, Sí, ¿sabes? Y creo que ese punto es muy importante, ¿no? Que hayan venido a verte ya y se den cuenta de sí, todo ese tiempo y dinero que se invirtió en su momento cuando apostaron por ello, tío, que digan, hostia, pues ha merecido la pena de una sí, forma u otra. desde luego. Desde luego, también esa figura de los amigos, los colegas, cuando les dices, a lo mejor tú no has vivido tanto porque tú eres un poco más mayor, pero cuando con 22 años dices que te vas a vivir a Dubái solo, del pádel, en este mundo. Ya mucha gente en Madrid tiene un poco idealizado Dubái o de una percepción que Total. realmente no es la que es. Entonces Es que por lo ven eso, todo como una película sí, que me es gustaría que que vinieran a verlo porque realmente no es tanto como parece. por eso te he preguntado antes qué percepción tenías de la experiencia. Porque a mí me Yo había pasó. estado ya en Abu Dhabi 3 años Ah, antes, entonces, y de hecho vine un día a Dubái. claro, yo era venir solo a Dubái de viaje, que por eso vine a ver a Gary. Para mí era, no un sueño, pero era Sí, un sí, sí. bucket list que Estaba en tenía, la lista, ¿sabes? estaba en la De lista. decir, hostia, es que el dinero, los Ferrari, los Lamborghini, los edificios y tal, qué guapo aquello. Y claro, cuando vine aquí dije, madre mía, niño, me ha tocado la lotería, ¿no? El pez gordo de ir Sí, allí sí. a ganar pasta y tal. Y la realidad es que luego descubres un Dubai que dices, hostia, pues es bastante normal aquí. O sea, Es no, muy no normal, estás todo el día con el es Lamborghini, muy normal, tienes una vida de estar en tu casa tirado en el sofá, igual que en cualquier sitio, claro. más allá de todo lo que hemos hablado antes de oportunidades y que sí que es verdad que es una gran oportunidad, pero chico, que... Sí, lo bueno que veo de esta ciudad es que realmente es una ciudad para todo el mundo. O sea, yo creo que si quieres llevar un poco esa vida de lujo la puedes tener, Ujú, si quieres tener una vida más tranquila la puedes tener, si quieres conocer a gente se puede conocer a gente, es como muy polivalente, ujú, de modo que según tu personalidad y la forma que quieras vivir la ciudad y la experiencia, creo que puedes hacerlo. ujú. Entonces, de cierto modo, creo que al final ves a gente de muchas nacionalidades muy distinta, que todo el mundo encaja en una misma ciudad porque cada uno al final vive su Dubái. Ujú, total, total. ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes en mente? O sea, ¿cuál es tu Ahora, perspectiva? bueno, pues seguir en el club en el que estoy, en WPA, que estoy muy contento. La verdad que he creado una comunidad muy grande, tengo un montón de alumnos. eh, pues seguir creciendo como coach, seguir pues haciéndome un poco ese nombre, seguir conociendo gente, seguir disfrutando la experiencia, que al final no deja de ser una experiencia. Ujú, Y nada, y seguir formándome como persona, como profesional, seguir haciendo amigos ujú. y nada, No, me mola un poco mucho, por tío. ahí. Me mola mucho que por eso quería hablar contigo, porque creo que hay gente como tú. Yo creo que tú no te das cuenta, porque eres muy joven y a lo mejor todavía no lo asimilas. Pero cuando yo hablo de ti con Pablo, con Adrio, o con quien sea, cuando tú no estás, es de valorar que estás madurando muy rápido o has madurado muy rápido eh, y has tenido el valor de pasar un bache que normalmente cambia nuestras vidas Desde mucho. O luego, es un sea, antes y un yo te después. lo expliqué antes en el coche, mi paso con el tema del fútbol y tal, y que cómo me vinieron inseguridades y cambian un montón de... empiezas a hacer tonterías o malas decisiones y tal. Y tú, tío, o sea, de la nada, de un año a otro, decides estar del Le doy, top un le doy un a... vuelco a mi vida Y completamente. no tienes ningún tipo de apego ni... Ninguno. Y eso, tío, o sea, eso normalmente te lo da la experiencia, la madurez, y tú Sí. lo has hecho de una forma súper natural, ¿sabes? Que creo que eso es de destacar, ¿sabes? Y Sí. que habrá un montón de gente que tenga el miedo a cambiar su vida o tener ese apego a tengo esta camiseta y eso es lo que me representa, o tengo ese puesto y esa repercusión y si lo dejo no soy nadie, Mm. que tú has cortado Sí, las porque cadenas de eso y escucha, pues yo a mi vida y hago otra cosa y tal. sí, sí, desde luego, pero al final estaba en una situación buena padrísticamente, aunque eso llevara muchos gastos y demás, pero al final estaba en una posición muy buena. Seguía siendo joven, seguía teniendo potencial, pero bueno, ya te digo, llegó un momento que dije, oye, de perdidos al río. Es algo que me lleva picando mucho tiempo y la verdad que me considero un poco valiente en ese sentido. Nunca he Hombre, tenido miedo a los 100%. cambios, he tenido muchos cambios en mi vida y nunca he tenido miedo a los cambios y estaba tan decidido que, bueno, ya te digo, todo fue en cosa de 2 o 3 semanas. Yo recuerdo que hablé con mis padres porque yo cuando me vine a Dubái
3 semanas antes fue cuando tuve una conversación con mis padres de, oye, quiero dejar el pádel, quiero dar un vuelco a mi vida, quiero venirme a Dubái o al extranjero a vivir la experiencia, a estar de entrenador, a seguir compitiendo a lo mejor de otra manera. Y a las 3 semanas me vi haciendo las maletas y yéndome de casa. O sea, fue todo súper Hostia. rápido. Fue un vuelco muy, 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 muy rápido. De hecho, cuando lo hablaba con mis amigos, con la que era mi novia, con todo el mundo, fue como un shock. Un shock de, oye, que mi billete a Dubái es la semana que viene, que Hostia, desaparezco de yo aquí. no sabía yo Sí, eso. sí, sí, sí. Claro, yo Fue todo muy rápido. cuando yo te conocí a ti y Muy Garry rápido. me explicó tu caso, pues me he traído un chaval que es la hostia, que jugaba y tal, competía, no sé qué. Claro, yo cuando hablé contigo ese día en la mesa, ahí en Sí. WPA, y me contaste, no, yo es que competía, pero claro, hablabas ya en pasado, Mm. pero ahí habían pasado 3 semanas. 3 semanas. De hecho, la semana Yo y... pensaba que lo dejaste como Para nada. hacía años De atrás. hecho, la semana y media antes de venirme a Dubái, yo estaba jugando un FIP en Valencia, me acuerdo. En Benidorm. La semana y media antes, sí, sí. O sea, hasta el último momento. Fue todo un cambio muy, muy bestia. ¿Cuál es la situación que tú crees que más... por la que te haya marcado decir, hostia, tío, esto me ha pasado dentro de una pista de pádel o en algún torneo y sacaste algún aprendizaje o que es, pues eso, que se te haya quedado marcado? Bueno, guardo con mucho cariño el año que te dije justo antes de dejarlo en mi etapa de menores. Porque me acuerdo que ese año no había tenido nada de suerte al comienzo con los compañeros. Me dejaron, estuve un tiempo buscando pareja, al final encontré una pareja con la que no terminaba de conectar, pero bueno, yo seguí súper, súper, súper centrado en mí mismo, en esa parte individual del pádel de la que hemos hablado antes. Yo voy a seguir entrenando, yo me acuerdo que mi padre en ese sentido me apoyó un montón de, tú confía, tú sigue centrándote en lo tuyo, entrena, no te preocupes por los compañeros. Y me acuerdo que fueron como 4 meses a principio de año súper duros, porque me veía a un nivel muy bueno, pero esa suerte de compañeros no me acompañaba, hasta que me acuerdo que me llamó Pablo García para jugar el Campeonato de España. Jugamos el Campeonato de España, quedamos subcampeones de España. Jugamos el Campeonato de Madrid, quedamos campeones de Madrid. Me llamó la selección de Madrid para jugar el Campeonato de España, quedé subcampeón de España. Y luego ya a final de año fuimos al Mundial, perdimos en semifinales y quedamos cuartos del mundo. Qué bueno, tío. Entonces creo que ese año fue un poco como de superación y de creer en uno mismo, que la verdad que ahí fue un año espectacular. Oye, lo hemos comentado antes y no quería que se me olvidase pasar un poco por una cosa que ha pasado recientemente en Bali. No sé si ¿Cierto? quieres Bueno, tocarlo. A mí es que se puede tocar, sí. me Al final parece... es algo importante en la vida de un deportista Totalmente. y creo que puede pasar. Bueno, yo hace 2 años tuve una especie de problema en el corazón, tuve unas arritmias que me detectaron en un típico estudio que pueden hacer a cualquier deportista, lo que llevó a ponerme un aparato en el corazón, pues para poder medir todo el tema de las pulsaciones cuando competía y demás, y ahí se quedó. La verdad que estuve 2 años con el aparato, todo fue más o menos normal, me quitaron el aparato y yo completamente normal, haciendo vida de deportista, haciendo todo con normalidad, vamos. Hasta que me fui a jugar a Bali justo hace un año, en junio del año pasado, y estaba jugando un torneo y en mitad del partido empiezo a notar un poco lo que había notado hacía 2 años de pulsaciones muy altas, taquicardia, tuve que abandonar el partido, estaba en el banco, es que me pongo hasta nervioso de contarlo. Estaba en el banco y pues 10 minutos después de jugar y las pulsaciones seguían altísimas, de modo que fui al hospital, detectaron que estaba teniendo otra vez arritmias, me volví a Dubái, volví a España, estuve con un doctor muy bueno que ya me había tratado, que detectaron otra vez arritmias, pasé por un estudio fisiológico en el que, bueno, te acaban quemando unos puntos del corazón para que la arritmia desaparezca y nada. Y al final solventado, pero sí tuve ese episodio que de hecho el año pasado estuve 2 meses en España. Y ahora que sigues, no a ese alto rendimiento, pero sigues... ¿Te Sí. repercute cuando haces ejercicio de estar pensando? Bueno, en ahora ello? estoy tomando unas pastillas que lo que hace es regular un poco las pulsaciones, no deja que el corazón se ponga a altas pulsaciones, pero realmente no siento nada. A lo mejor sí que tengo ese miedo, pánico interno de a veces cuando después de un punto muy largo que se me acelera el corazón me vienen malos recuerdos de por ahí entonces, pero no es algo que me perjudique en el día a día. Sigo haciendo deporte con total normalidad. De hecho, el médico me apoyó en que siguiera compitiendo
Y de hecho me compartí varios ejemplos de futbolistas profesionales que les ha pasado lo mismo y a día de hoy siguen compitiendo con normalidad. O sea que no es nada grave de lo que haya que preocuparse, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Claro. No, pero por ejemplo, ¿vas a terapia por eso? No. No. ¿Y no crees que podría ser útil? Bueno, podría ser. A lo mejor con este podcast he aprendido que debo No, porque utilizar justo más herramientas, sí. justo Porque... me has dicho antes que Sí, ha sí, sí, sido desde luego, porque si a veces me sigue pasando compitiendo, a lo mejor... por tu vida personal simplemente, ¿sabes? Que Sí, sientas sí, un poco más la libertad de decir, escucha, sí, pues esto me lo quito de la cabeza. sí, ya Porque pasó. yo sé que en cierto punto sí que lo tienes en cuenta y no repercute en tu vida ni cambias tu vida, pero bueno, al final es una cosa, joder, que es grave Sí, y hay que tenerla en hay cuenta. que tenerlo en cuenta. Y creo que, por ejemplo, pues un profesional te puede ayudar un poco a Hmm. quitarle la importancia, ¿no? Sí, 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 desde luego. Pero no Desde lo habías luego. pensado. No lo había pensado. Lo había pensado, pero La lo típico lo dejamos para la semana Sí, que sí. viene. Bueno, pues nada, tío, que me ha parecido súper interesante. No sé si A mí me ha encantado esta charla, la algo, verdad. algo que se quede en el tintero por ahí, que tú digas, no sé, que te gustaría decir o contar o algo que se nos haya escapado. Bueno, a lo mejor como último mensaje, con toda mi carrera deportiva, con baches y tal, he aprendido que cada etapa tiene su parte bonita, que hay que disfrutarla, que no te tienes que centrar solamente en los resultados, en la presión que te pueda meter tu entrenador o tu familia, que al final no deja de ser un deporte para disfrutar, que si tienes que llegar, llegarás, que te lo tomes con calma, que aproveches para conocer gente que te va a abrir muchas puertas y que luego al final cada etapa tiene algo bonito. Al final yo mi etapa deportiva profesional la he disfrutado un montón y he conseguido darle un vuelco y ahora esta otra etapa vinculada más de entrenador, jugador en otro país, también me está aportando otras cosas súper bonitas. Total, total. Entonces creo que cada etapa tiene sus cosas y hay que saber disfrutarlas y no presionarse al máximo. Sí, pues me parece que es un mensaje, tío, que va muy en la línea de lo que tú has vivido, que también era un poco el mensaje que me gustaría, tenía yo la idea de que transmitieras a la gente y en esta charla y que ha estado muy chulo, tío, La verdad que he disfrutado un montón porque me he sentido súper a gusto. Muy Da mucho gusto hablar contigo. Lo has hecho muy llevadero. te lo agradezco. Y nada, un placer. Bueno, pues ahora Un como hago con todo el mundo, pues te dejo que mires a cámara y lances el mensaje que tú quieras. Bueno, el mensaje que yo quiero dar es que cada etapa tiene su parte bonita. Creo que hay que disfrutarla al máximo. Nunca sabes a dónde vas a llegar ni qué giros puede dar la vida. Entonces, disfrutarla sin presionarse y ya sabes, haz que pase.